Continuando con el viaje realizado en el 2008 y en Eslovenia, desde Bled nos dirigimos ahora hacia Škopja Loka. A la mañana siguiente partimos desde Bled y nos dirigimos hacia Škopja Loka. Pasamos frente a una pista de esquí. En el viaje dejamos atrás el Parque Nacional de Triglav, que tiene una superficie de 84.800 hectáreas y representa el 4% del territorio de este pequeño país. Y ya estamos en Škopja Loka. Loka quiere decir ladera, por lo que Škopja Loka significa ladera obispal. La primera mención documentada de la ciudad es del 973, cuando Otón II regaló el lugar al obispo Abraham von Flexing. Este es el puente de piedra o puente de los capuchinos. Fue construido por el obispo Leopoldo en el siglo XIV, quien murió atravesándolo al despeñarse con su caballo y ahogarse en el río. Y esta es la estatua de Nepomuk, el santo de los puentes. El emblema de la ciudad es este escudo, y en él se reconoce una cabeza coronada por alguien de color, lo cual obedece a la leyenda de que el obispo Abraham fue salvado por sus acompañantes negros del ataque de uno de los muchos osos que aún quedan hoy en el bosque de Eslovenia. Allá se encuentra la iglesia de los capuchinos, construida en el año 1709 en estilo barroco. La biblioteca en su interior contiene antiguos libros religiosos y un manuscrito de la Pasión de Escofia de 1721. Es la obra más antigua que se conserva en idioma esloveno. Volvemos a cruzar el puente de piedra para continuar con el recorrido por la ciudad. Más allá de los numerosos incendios, epidemias de peste, guerras y otras catástrofes, el terremoto de 1511 fue particularmente destructivo, pues destruyó casi totalmente la ciudad. Un obispo, llamado Felipe, la reconstruyó rápidamente dándole la forma que actualmente conserva. Allá vemos la iglesia de las monjas, dedicada a María Inmaculada, que se construyó en 1358. Luego del incendio se reconstruyó en estilo barroco en 1669. Por debajo, la imagen de la Inmaculada. El interior contiene varias lápidas y un púlpito barroco de piedra. La ciudad siguió perteneciendo a los obispos desde el 973 hasta 1803, cuando pasó a manos austríacas. Esta es la iglesia parroquial de Santiago, que se construyó en 1471 sobre una iglesia más pequeña en estilo gótico. En el interior se destaca la imagen del patrono principal de la iglesia, junto a los santos Pedro, Mateo, Juan y Paulo. El techo es nervado y tiene imágenes de santos, símbolos de las familias nobles, de artesanos y adornos. Con el tiempo, la ciudad se fue especializando en fabricación de mantas y de suelos de madera. Frente a la iglesia nos encontramos con una maqueta de la ciudad. En la parte más alta vemos el castillo. Esta es la llamada Plaza de la Ciudad o Plaza Mayor, que era el centro social y económico de la ciudad. Llegando a la plaza nos encontramos con la Casa Oman, que fue construida tras el terremoto de 1511. Es un palacio de 3 pisos con elementos del gótico y del renacimiento. En la fachada se pueden contemplar los frescos de un soldado y de San Cristóforo.
En la plaza se encuentran un grupo de casas burguesas del siglo XVI de colores pastel, por lo que la apodan colorida loca. En el centro un monumento a la Virgen de 1751 en agradecimiento por el fin de la peste, que consta de 3 estatuas y un altar. Y aquí tenemos una columna de peste, como en muchas ciudades europeas, ¿no?, que sufrieron de peste, y para agradecer a la Virgen construyeron esa columna. También se encuentra la Casa Sigón del siglo XVI. Es una antigua mansión de comerciantes que se destaca por sus detalles de cantería y sus bóvedas de crucería. El piso superior, con muelle de formato columnar, da sobre la parte principal y ancha de la plaza, lo que la separa de la entrada sur. El antiguo ayuntamiento de la plaza data del mismo siglo y en 1972 fue restaurado, dejando los frescos barrocos al descubierto. Se entra por esta galería abovedada y se llega a un patio que tiene unas singulares columnas robustas y más bien bajas. Seguimos recorriendo Escofia Loca para dirigirnos ahora hacia el castillo. En el camino vemos una serie de casas que fueron mandadas construir por los comerciantes que se enriquecieron con el negocio del hierro y los productos textiles. Esta es la denominada Casa de Martín, construida como prolongación de la muralla en el siglo XIV. En lo alto, en la colina Ribec, vemos la capilla de la Santa Cruz construida en el siglo XVIII. El castillo episcopal en 1202 fue bautizado como el castillo muy fortificado. El terremoto de 1511 lo afectó mucho y tuvo que ser reconstruido ampliamente. Hoy alberga un museo de la ciudad que tiene una interesante colección etnológica, un monasterio capuchino que acoge en su interior una biblioteca de manuscritos medievales. Allí distinguimos la torre de la capilla. Este es el monasterio. Al fondo vemos la entrada de la capilla. Y esta es la entrada al museo. Ingresamos primeramente a la capilla, que tiene altares de oro que fueron derivados de la iglesia destruida de Santa Lucía. Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes quemaron la iglesia, pero se pusieron de acuerdo con los parquisanos y pobladores y sacaron estos altares que pusieron aquí en el monasterio. El primero que vemos aquí a la derecha tiene características renacentistas. El altar que sigue ya es de estilo barroco. El tercero, también barroco, es el altar de Santa Lucía.
En este altar vemos representados ojos, ya que Santa Lucía es la protectora de la vista. Y por último tenemos también en estilo barroco el altar de San Antonio. Al lado de la capilla tenemos una muestra y en ella vemos una maqueta del dominio de los obispos desde el 973 hasta 1803. Vamos a empezar al principio, que es con el territorio de Scoffia Loca y toda el área de los obispos. Nosotros estamos ahora aquí en esa colina, ¿no? Hemos subido tantas colinas y que se unen después solo a unas horas que hemos visto, hemos cruzado un puente, ¿no? Y los obispos no vivieron aquí, vivieron en Freising. Tenían 3 representantes, uno encargado de los impuestos, otro de la defensa y el tercero era el alcalde. Este es el escudo de Scoffia Loca, con el símbolo de los poderes eclesiásticos y seculares. Allá vemos el documento cuando en el año 973 Otón II regala el territorio al obispo. Y aquí representados los obispos más importantes. Es el primer obispo aquí en el segundo al lado del territorio, el Abraham, y también en su tiempo existieron esos 3 documentos que se trata de Brzezinski Spomeniki, los primeros documentos en lengua española. Pobre obispo que se cayó del caballo, que dio el dinero que el puente se construye y se trata de uno de los puentes más antiguos de Europa. Otro obispo que murió aquí porque su sirviente lo mató por su dinero. El obispo Felipe, que fue uno de los más, más exitosos, porque después del terremoto de 1511, otra vez construyó toda la ciudad. Y por supuesto el último obispo, que murió en 1803, murió cuando dijeron que perdió todo el territorio. Eso es uno de los más antiguos ejemplos del escudo de Scoffia Loca y por todos esos escudos de Freising, como ya les decía, el famoso negro. Como ya les decía sobre la leyenda, el pobre Abraham se fue a cazar aquí en los bosques de Sora y no le decían que hay muchos osos aquí. Y el negro, su sirviente, salvó su vida. Eso es el primer castillo que construyeron los obispos, que se encuentra aquí a unos 15 minutos a pie. Hoy en día hay solo ruinas, pero después descubrieron las ruinas, encontraron que esa torre tenía 30 metros de altura, por ejemplo. Pero el castillo donde estamos con su pastora es ese aquí. El obispo Felipe construyó otra vez ese castillo y tenía un torre. Nosotros estuvimos en el atrio, ahí había un torre, pero en el siglo XIX, cuando las monjas compran ese castillo, lo destruyen para sacar más sitio para ellas por las escuelas. Como es la actual Scoffia Loca, en la colina que pueden ver ahí arriba es donde se encontraba el antiguo castillo, que se llamaba solo la Torre Antigua. Y aquí podemos ver también el castillo como es hoy en día. También se puede ver muy bien los dos ríos que se unen y de siempre en el pasado la fuerza del río fue muy importante por el desarrollo de la ciudad porque lo utilizaban por los molinos, pero también por otro tipo de industria y los obreros también lo utilizaban. El museo es completo porque tiene parte de la arqueología y la historia, pasa por la historia del arte, la etnografía y las ciencias naturales. Aquí vemos cómo era el mobiliario de un comedor de aquella época.
pasado, del Zurenkrop, que era a la derecha, ¿no? Pues eso es la fiesta de Santo Domingo, es la copia y se trata de las cosas que no se puede hacer, las actividades en un domingo. Y por ejemplo aquí tenemos el infierno, si hacen todas esas cosas en el domingo, van directamente al infierno. Se encuentra en la entrada de la iglesia de peregrinación, enseguida podrían ver, y eso tenía un sentido moral, ¿no? Digamos, eso no se puede hacer. Además, quiere decir que tiene un valor muy grande para nosotros porque habla de la vida del siglo XV. Podríamos ver, por ejemplo, los trajes que tenían, los vestidos, cómo hacían su pelo, qué vestían, qué utilizaban cada día, qué tipo de arquitectura tenían. Eso es el traje típico que llevaba en las ciudades, pero también en los pueblos. Eso se llama fecha, y también los pañuelos, y pueden mirar aquí mismos cómo era el traje de hombre, el traje de la mujer. Y esos pendientes, que es un poco raro, llevaban los hombres. Así a la izquierda, y a la derecha que llevaba la mujer. Eso es algo muy típico por las casas alpinas, digamos, y por ejemplo también en esos dibujos aquí, las fotos pueden ver que era de verdad totalmente negra, porque no tenían los chimeneos. Esa cocina negra se utilizaba a partir del siglo XV hasta los principios del siglo XX. En el siglo XIX empiezan a montar los chimeneos, y hasta entonces todo el fuego salía del horno, y por eso lo puso negro, y también el fuego se utilizaba para sacar los embutidos, por ejemplo, ¿no? Los distintos elementos que conformaban la vajilla de la cocina. Este armario se podía cerrar con llave. Cerrando un cajón se cerraban todos los demás. Estas son las herramientas que se utilizaban en el campo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Una troika para desplazarse en la nieve. El encaje más conocido de Eslovenia es la de Idrija, ¿no? Así lo pusieron el modelo, y después mudaron esas cosas. Dentro pusieron el lino, algodón, o también podría ser de hierro, depende de qué cosa se trataba, y así se hacía con los bolillos el encaje. Pero a Škofja Loka eso llegó muy tarde, en el siglo XIX. Antes lo utilizaban las monjas, pero ellas lo utilizaban para hacer algo muy bonito por la iglesia, y no ampliaron ese conocimiento que tenían. Así que solo en el siglo XX, al principio, abren 3 escuelas en ese territorio, y de ahí ese conocimiento se va ampliando. Y también, por ejemplo, una cosa muy interesante, que no solo lo hicieron las mujeres, sino también los hombres. Aquí tenemos la habitación sobre los gorros de los hombres, porque hoy en día todavía existe una fábrica que produce, se llama Sheshir, y eso proviene de la palabra turca. Toda la producción hasta la camiseta, aquí utilizaban eso para cortar, digamos, el parte que se utilizaba, y después tenían ese tipo de lino, lo pusieron en eso. Y después, más tarde, para hacer la camiseta se utilizaba este tipo de máquina, digamos, ¿no?
Y aquí podemos ver cómo de la lana lo pusieron aquí. Y después de ese tamaño que tenemos aquí muy grande, junto con el ácido que había aquí dentro, tenemos ese tamaño. Las semillas de lino utilizaron también para hacer el aceite. Lo pusieron aquí dentro y después que quedó, pusieron en una bolsa y lo prensaron. Y de 3 kilos de lino salió un medio litro de aceite. Las monjas llevan la corona. Eso es cuando entraron aquí al monasterio. Recibieron una corona y un anillo, porque eso significaba que se casaron con el Dios. Una cosa que sí que ampliaron, también enseñaron a la gente, es el pan dulce. El pan dulce que ellas hicieron, y hay dos tipos, de Dragosce y de Scoffia Loca. De Dragosce se hizo al mano, que podemos ver aquí, y detrás tienen los modelos, cómo los hicieron en Scoffia Loca, ese pan dulce que pusieron en los modelos para obtener esa forma, digamos. Terminamos nuestra visita del museo y desde aquí tenemos una hermosa panorámica de Scoffia Loca. Con esta última recorrida por Scoffia Loca, damos por terminada nuestra primera visita a Eslovenia.